Bueno, en otros países las recomendaciones sí tienen un impacto un tanto más positivo que en México. La principal razón es porque las personas que están al frente de esas instituciones son personajes de la vida pública con una calidad moral bastante elevada. En México, difícilmente, salvo honrosas excepciones a lo largo del país, existen titulares de comisiones que tengan esa calidad moral y esa fuerza moral que se requiere para poder ir a hablarle a una persona de que ha violado derechos humanos y que no le salgan en los periódicos sacándole lo que él hizo cuando fue diputado, lo que él hizo cuando fue senador, lo que él hizo cuando trabajó en tal municipio, lo que él hizo cuando fue abogado de no sé quién. Entonces están temerosos. Tal parece que lo que se busca como candidato en México para una comisión son blindajes. Claro, que tenga mucha cola que le pisen para que no pueda hablar de los demás, porque sabe que si habla de los demás van a hablar de él. Pero aquí, yo entiendo que la comisión la crea el presidente Salinas y de hecho Carpizón MacGregor es el primero, ¿no? Es el primer comisionado, ¿no? Según yo recuerdo. Y bueno, fue un paso, ¿no? Porque es mejor el tener eso. A veces creo que también hay excesos, porque a veces también hasta los chistes a uno decir, no puedes hacer nada. Por el caso mismo de los policías que a veces se limitan o dejan de hacer algunas cosas que deben de hacer porque después les dicen que o sea, hay una pelea ahí entre el derecho y los derechos humanos también. Pero bueno, es un avance que se tiene. ¿Y cómo se eligen actualmente? ¿Es como un órgano descentralizado? ¿Es dedazo del presidente de la República? ¿Cómo es que lo hacen? Pues mira, es prácticamente algo muy similar a lo que ocurre con la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Principalmente entran aquellos que están y en los estados también, que les están palomeados por el Ejecutivo. Y después, pues los amigos en las cámaras son quienes apoyan las designaciones. Lo único que tratan ellos de evitar es que el candidato no sea lo suficientemente cuestionable, ¿no? Como para que se arme un escándalo. Pero en el caso del presidente de la Comisión Nacional, ahí sí fue un escándalo tremendo, porque Revista Proceso, entre otros medios de comunicación importantísimos, tomaron el caso y él mismo confiesa que sí toma la investigación, pero que me iba a dar los créditos. Y luego cuando rinde su informe ante la propia comisión, se ve que es la misma investigación, pero no solamente se ve que es la misma investigación, sino que cuando él toma protesta, se absuelve. O sea, esa desfachatez que tiene de después de haber llegado a la propia comisión para absolverse, cuando ya había un conflicto de interés. Entonces el tema de la Casa Blanca tampoco me asombra, porque en México los conflictos de intereses, en realidad, ejemplo, CNDH y ejemplo, Función Pública, pues siempre han estado vigentes. ¿Qué nos espera salir del discurso? Por eso vengo a hablar de los retos constitucionales. Mira, al hablar de los retos constitucionales es algo muy interesante, porque siempre estamos pensando en cómo cambiar la Constitución o cambiar las leyes. Y a veces, la Constitución del 17 no tiene nada que ver con la actual. Todos los cambios que ha habido ahí es un parchadero del tamaño del demonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ni se les da el tiempo a los cambios y después le haces cambio al cambio, porque en teoría no funcionó. Y lo que yo quise entender, por lo que platiqué un poquito, es qué cosas buenas que debemos de tener muchas en nuestra Constitución están ahí, que tenemos que empezar a utilizar o hacer como sociedad que empiecen a funcionar y nuestros derechos sean respetados y el marco jurídico fundamental, que es nuestra Constitución, sea lo que vaya llevando el país hacia adelante, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene este país es creer que a partir de una reforma o a partir de una nueva Constitución va a lograr que tengamos el progreso que no hemos tenido en los últimos 200 años, por decir algo, igual y exagero. Con una nueva Constitución no vamos a tener el progreso que realmente se busca por varias razones. Voy a ser optimista, ojalá y sí, porque de ser así, entonces yo pediría que en esa nueva Constitución se ponga un artículo exprofeso que diga, en México todo ciudadano es feliz, querido, amado y millonario. Para que entonces, por arte de magia, con esa nueva Constitución, todos seamos amados, queridos, millonarios y felices. Por decreto. Por decreto. Es absurdo. A mí lo que me preocupa es que realmente esto provenga de un grupo de políticos encubiertos, de intelectuales, que lo que realmente quieren es confundir a la sociedad, crear un decreto que genere un nuevo documento constitucional y beneficiarse de él. Beneficiarse de él en varios sentidos. Uno, participando en el Congreso Constituyente, y dos, viéndose ya ejerciendo los propios cargos que han diseñado.
México no necesita una nueva constitución por varias de las razones que usted ha comentado. La primera es, decimos que necesitamos una nueva constitución porque esta ha sido reformada miles de veces. Pues entonces, ¿quieren reformarla 1001 vez más? Pregunta número 1. Y pregunta número 2. ¿Una nueva constitución? Yo por nueva constitución entiendo algo que no tiene que ver nada con lo anterior. Y quiero decirles algo, la constitución del 17 es prácticamente retomada de la del 57. Y la del 57 se retoma de la de 1824. Entonces eso es una falacia. Lo que pasa es que es un discurso que la gente compra. Porque dicen, ¿qué prefieres, algo nuevo o algo viejo? Pues algo nuevo, porque lo nuevo me brinda la esperanza de cambio. Pero aquí el problema en México no ha sido tener lo nuevo frente a lo viejo, sino que lo nuevo no se ocupa ni se ejerce como debe de ser. Acabamos de tener una reforma en materia de derechos humanos en 2011. Todavía ni sabemos cómo ejercerla. Todavía estamos empezando a implementarla. ¿Ya estamos pensando en nueva constitución? ¿Qué no es un abuso? El caso, por ejemplo, de la educación. Ahí está el artículo, ¿no? Tenemos todos el derecho a la educación, los primaria, secundaria, creo que hasta secundaria al día de hoy, ¿no? ¿Y qué pasa con todos estos estados, Oaxaca? O sea, ¿dónde está ese derecho? ¿Dónde está esa posibilidad de que todos los niños vayan a la escuela, ¿no? El punto precisamente viene con este tema de congruencia. Haber estado, si ya diste una reforma, y si esa reforma es positiva en la sociedad, ¿por qué está habiendo tanto problema? Y si hay ese problema, ¿por qué no lo has solucionado? Porque entonces los derechos no tienen importancia, porque los derechos son secundarios. Porque la política está por arriba de las decisiones económicas, de las decisiones de derechos humanos, de todo, ¿no? Perdón. ¿Tú te consideras un opositor al sistema total? ¿O qué aportas? O sea, porque según escucho, hay un rechazo a lo que está sucediendo. Digo, es obvio, como también hay muchos mexicanos que no están de acuerdo con estas reformas o cómo se están ejerciendo los derechos y las obligaciones de los mismos políticos. Bueno, mira, es muy interesante la postura, ¿no? Lo que ves, porque en realidad de eso es lo que muchas personas pueden llegar a concluir después de escucharme. Pero en realidad no. Porque sí se te escucha. Sí, incluso... claro. Yo soy enérgico. Yo siempre he sido una persona que me gusta hablar con la verdad. Entonces, si a mí me preguntas ¿qué soy? No soy un opositor al sistema. Al contrario, soy un coadyuvante. En mis obras, que llevo 7 al día de hoy, he tratado de analizar las problemáticas para proponer una solución. Entonces, si tú me preguntas ¿qué soy? Pues yo simplemente soy un ciudadano preocupado por mi país, que analiza con objetividad, porque no tengo afiliación a ningún partido político, ni me interesa quedar bien con ninguna fuerza política. Tengo amigos en todos lados, ¿sí? Y siempre estoy sumando, pero sí me gusta hablar de las cosas con objetividad y además dar mi punto de vista. Mi punto de vista puede ser equivocadísimo, pero de ahí estar en contra del sistema jamás. Porque para mí el sistema es importante, pero siempre y cuando se ejecute congruentemente. La tristeza está en que tenemos un sistema verdaderamente interesante, con cambios verdaderamente interesantes, pero el reto es que los ejerzamos y que lo ejerzan personas que tengan la calidad moral suficiente para hacerlo. Ahora, aquí lo que más preocupa, y vuelvo al tema, es la función y la importancia y el papel que juegan los derechos humanos, porque la verdad es que sí estamos plagados de casos de injusticia, de casos verdaderamente absurdos, del por qué no se aplica la justicia como se debe, y no se ve quién pueda intervenir. Ahora sí, quién podrá salvarnos, ¿no? Quién podrá venir a rescatar a las víctimas de la injusticia. Pues, hemos escuchado, bueno, hace no mucho tiempo, pues al joven que lo tuvieron en la cárcel porque le cambiaron la maleta y sin evidencias, ¿no? O sea, que aquí eres culpable hasta que no demuestres lo contrario, ¿no? Y en ese tema nos podríamos ir lejos con una infinidad de casos. ¿Qué podemos esperar de los derechos humanos? ¿Quién podrá venir a reformar realmente la función de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no solamente nacional, sino en cada estado? Pues mire, lo primero, tenemos que estar conscientes de que no respetar derechos humanos, no respetar la impartición de justicia en México, significa un detrimento en la inversión económica. Los más perjudicados en la violación a los derechos humanos, con independencia de las víctimas, que evidentemente lo resienten de manera directa, son los empresarios. Porque un empresario extranjero o un empresario nacional está pensando en mejor llevarse sus negocios a otras partes o en vivir en otros lados, porque México es demasiado peligroso.
Entonces, un atentado del Estado de Derecho en realidad nos afecta también en el aspecto económico. Entonces, ¿quién podría venir? Bueno, pues simplemente una persona que tenga la intención de ser congruente, que tenga la intención de cumplir y de ver las cosas con objetividad, en donde las personas digan, por fin llegó una persona a la que sí le voy a hacer caso porque no es un bandido. Por fin llegó una persona a la que sí le voy a hacer caso porque no es un corrupto. Por fin llegó la persona a la que le voy a hacer caso porque está haciendo las cosas bien, y si las hace bien y no aceptó dinero de otra persona para venir a fregarme a mí, yo me allano y lo acepto. Pero el problema que tenemos es que de repente investigas quiénes son y te das cuenta que te vienen a criticar, dice un empresario, o una persona común y corriente, ¿no? Una persona de a pie, dice, pero es que ¿cómo puede ser posible que me esté criticando algo si él es peor? Y además, si me viene a criticar porque aceptó dinero de terceros para que yo haga esto, pues no lo hago. Y entonces viene ese rechazo. El problema que tenemos en México es que todos queremos que las leyes se cumplan, pero en el de enfrente y no en uno. Ese es un problema que, se está centrando en derechos humanos, pues es un problema del país completo, ¿no? O sea, y muchas veces nos ha dado por compararnos con países de una tradición jurídica distinta, el derecho anglosajón, pero a veces no nos comparamos con los mismos que tienen la tradición jurídica como nosotros, de fuente de derecho civil, derecho napoleónico, romano. Y cuando tú ves por qué en Uruguay los derechos humanos funcionan mejor, cuando tú ves por qué en Chile, a pesar de su dictadura, al día de hoy están funcionando, Colombia, y después te vas ya al otro lado, y la misma Francia, la misma España. Entonces, yo creo que hay un problema de quien aplica estas situaciones, ¿no? No son nuestras leyes, porque siempre estamos queriendo cambiar nuestras leyes. No es un problema de leyes, es un problema de actitud, no es un problema de ley. Nos tenemos que cambiar nosotros mismos. Es un problema de actitud, es un problema de congruencia. Por eso les digo que necesitamos una persona que simple y llanamente venga con la voluntad de querer ver las cosas de manera objetiva. Y a ver si la dejan, porque podrá haber, y no dudo que haya muchas personas que tengan esas características, pero ¿la dejará? ¿El sistema la dejará? Por eso digo que el sistema económico, que es prioritario al político, tiene que darse cuenta de que si sigue auspiciando ideas en donde se apadrinen personas que a final de cuentas le están haciendo más daño al país que darle un paso entonces son ellos los que tienen que darnos porque la muchas razón. Veces protegen sus intereses y ellos también se convierten en esos malos políticos que son malos empresarios. Aceptar la tortura en un tercero implica que minutos más tarde te lo hagan a ti y otro más lo respete. En fin, podríamos seguir hablando de este tema que es muy interesante, muy extenso. Conferencia hoy en la tarde para invitarlos a todos para que ahí le pregunten todo lo que ahí vamos a hablar de esto y más. Muy bien. Ya les dimos media conferencia, No es cierto. Pues muchas gracias Enrique Carpizo, quien es, como decía yo, pues presidente de este instituto de protección para la protección de derechos humanos, el INPROD, y socio fundador de Carpizo Company Lawyers, y es apartidista. Así es. Muy bien. Hoy, ¿en dónde vas? En el Hotel Playa Grande, a las en el auditorio 4:30 de la tarde. 4:30. Una conferencia. Retos constitucionales en el Estado de Derecho, impartida por el maestro Enrique Carpizo y organizada por la Asociación de Abogados de Los Cabos. Muy bien, pues muchas gracias por su presencia. Al contrario, gracias a ti por el interés. Mucha suerte.